tiempo. A veces tenemos que ser sacudidos. Y ahorita va a entender usted por qué. Sacudidos por un tiempo. Diga conmigo, sacudidos por un tiempo. La base bíblica que quiero hablar con usted en esta hora está en Lucas capítulo 22, verso 31 dice. Lucas 22, 31 dice la palabra: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Quiero que leamos todos juntos. Cuando cuente 3, vamos a leer todos juntos el verso 31. 1, 2, 3. Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Por eso le puse por tema: sacudidos por un tiempo. Amén. Entonces vamos a orar, amados, y vamos a pedirle la guianza, dirección al Señor a través de su Ruach, que podamos ser bendecidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua te damos gracias. Saca maná fresco de tu Torah y háblanos, alimentanos, instrúyenos, que podamos ser confrontados con tu palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Oramos para que tu palabra, Señor, sea también de edificación para nuestras vidas. Toda obra de Satán lo atamos, lo amarramos y lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Siéntense, amados. Aleluya. Si le quitas un poquito eco al monitor, por favor. Está muy alto mi micrófono en los monitores. Muy bien, entonces le decía que sacudidos, diga conmigo, sacudidos por un tiempo. Es interesante ver este pasaje bíblico. ¿Cómo es? Aquí podemos hablar de muchas cosas y muchos principios. Número 1, podemos ver que Satanás no tiene ningún derecho legal para tocar a ninguno de los hijos de Dios, al menos que de arriba le den un permiso. Principio número 1. Y si viene por permiso, hay dos maneras en que Satanás puede tocar a unos hijos de Dios. Número 1, por permiso. Y número 2, si el hijo de Dios anda en pecado y se sale de la cobertura, abre puertas, entonces el enemigo tiene derecho a llegar sin pedir permiso. Cuando los hijos de Dios andan en un pecado deliberado y abren la puerta, entonces el enemigo sí tiene ahí toda autoridad y derecho legal para venir a atacar a esa familia o a ese hogar. Pero si todo está bien y tú estás bien caminando en los mandamientos, obedeciendo al Señor, caminando en su palabra y todo, entonces Él tiene que pedir permiso. Otra cosa que quiero decir muy importante aquí es que para que Satanás quiera zarandear o tenga que pedir permiso para zarandear a alguien, es porque él ha visto que hay un llamado y un potencial muy grande en ese creyente o en ese hijo e hija de Dios. Y yo quiero que usted se goce con eso. Piense por un momento, ¿por qué Satanás ha pedido zarandearme? Porque Satanás ya miró mi potencial, porque él ya vio mi llamado, porque él vio la gracia que está sobre mí, porque él vio la unción que hay sobre mí, porque él vio que hay un llamado fuerte y poderoso que Dios tiene preparado para mí. Y la intención de Satanás, el plan de Satanás es estorbar ese avance en tu vida. Es estorbar para que tú no
logres ese llamado, para que no desarrolles ese ministerio, Él lo que quiere es truncar, quiere parar, paralizar, para que tú no sigas avanzando en aquello que Dios te está llamando. Por eso pidió a Pedro, porque en Pedro vio el potencial en un líder poderoso. Ese discípulo llamado Pedro un día se iba a convertir en un apóstol de Yeshua HaMashiach. Y este apóstol, llamado el apóstol Pedro, iba a ser poderoso en la palabra, iba a ser poderoso en la unción, iba a resucitar muertos, iba a limpiar leprosos. En su primer mensaje, más de 500 personas se convirtieron al Señor en su primer mensaje. Y vemos muchas cosas que le pasaron a Pedro en su ministerio, que fue muy poderoso. Dios lo usó de una manera grande. ¿Cuántos de aquí dicen, Señor, úsame de una manera grande y poderosa? Entonces, cuando uno le dice a Dios, úsame de una manera grande y poderosa, y Dios dice, sí te voy a usar, entonces puede ser posible que Satanás pida un pequeño zarandeo en tu vida. ¿Cuántos quisieran servir al Señor grandemente, que Dios los use? No importando el zarandeo que venga. Bueno, qué valiente es usted. Pero mire lo que dice el verso 32. Y esto es la parte que a mí me gusta. La parte que a mí me gusta es la fidelidad de Dios. Pero yo he rogado por ti. Qué tremendo tener el intercesor a Yeshua. Yo he rogado por ti. Porque el Padre le había notificado al Hijo, a Yeshua. El Padre le dijo a Yeshua, le dijo, oye, Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. Y el Padre le dijo, y le di permiso. Imagínense, entonces Yeshua recibe esa noticia del Padre. Y ahora Yeshua tiene que ir a darle esa noticia a Pedro. O sea, el Padre le dijo al Señor, le dijo, ve y dile a Pedro que Satanás le pidió un sacudimiento, un zarandeo, y le hemos concedido su petición. Ahora Yeshua tiene que ir con Pedro y tiene que darle esa noticia. Y entonces la noticia es, Pedro, Satanás te ha proclamado, ha pedido permiso para darte una sacudida, para zarandearte como a trigo. Bueno, imagínense, entonces Pedro recibe la noticia y le dice al Señor, y se lo han concedido. ¿Por qué se lo han concedido? Porque si no le hubieran dado el permiso, no dijera, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. En medio de todo esto, diga conmigo, es la fe. En medio de todo esto es la fe la que nos va a mantener. Y luego mire qué tremendo dice, pero una vez que tú hayas regresado, ¿qué le está garantizando Yeshua? Una vez que tú regreses, ¿qué le está garantizando el Señor? Tuya será la victoria. Tuya será la victoria. Tuya será la victoria. Tuya será la victoria. Porque vas a regresar y vas a regresar con más fuerza, con más poder. Y cuando tú regreses, vas a fortalecer a tus hermanos. Yeshua le está garantizando que Él va a vencer. Le está garantizando la victoria. No le está diciendo te vas a quedar tendido, vas a faltar, vas a fallar a la prueba, no vas a poderla superar. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Dios no permite ninguna prueba a mi vida más de lo que yo pueda soportar. Todo lo que Dios permita en nuestra vida de pruebas y luchas, de dificultades, Dios las permite porque Él sabe que sí podemos soportarlas. Ahora, quiero que vea una parte muy importante. Diga conmigo, zarandeados. Pero aquí hay una palabra clave. Diga conmigo, zarandeados. Diga conmigo, sacudidos. Pero aquí hay una palabra clave. No cualquier sacudimiento, sino que este zarandeo es ¿a quiénes? Al trigo. ¿Y sabe por qué
resulta que es necesario zarandear al trigo. Porque si el trigo no se zarandea, no se limpia, queda contaminado, queda inservible. No puedes agarrar el trigo y mezclarlo juntamente con la paja, la cizaña, la tierra y todo su componente. No se puede. Tiene que ser sacudido para que luego pueda ser molido y pueda luego ser tortilla y pueda usted comerse sus taquitos que tanto le gusta. El trigo, para que sea servible, diga conmigo servible, para que sea útil, para que se pueda comer, para que se pueda trabajar, para que se pueda procesar, necesita ser sacudido. ¿No me está entendiendo? ¿O no le gustó el tema de esta noche? El propósito de Satanás es el zarandeo. Es que te falte la fe. Es que tire la toalla. Es que dejes de servir a Dios. Ese es el plan y el propósito del diablo. Es probar tu fe. Es saber si realmente tú quieres caminar en Dios o es puro cuento el tuyo. Pero mire, en medio de esto, el plan de Yahweh, el plan de Dios, el plan de Él es que, pero Yeshua le dijo, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Le dijo el Señor, te van a zarandear. Y él dijo, no importa, hasta la cárcel y si es posible hasta la vida doy por ti. Muy bien, Pedro, qué buena contestación la tuya. Pero Yeshua le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. El plan de Satanás era zarandear a Pedro para que Pedro tirara la toalla y no siguiera adelante y le faltara la fe. Pero el plan de Yahweh era sanar, era limpiar el corazón de Pedro, era que Pedro entendiera que el caminar y el servir a Yeshua después de que él se fuera no iba a ser fácil y necesitaba apóstoles o siervos o discípulos valientes, esforzados, que iban a dar la batalla de la fe. Entonces lo que el Señor está diciendo, la intención de Satanás es zarandearte para que tires la toalla, para que te desanimes, para que ya no vengas, para que te murmures, para que empieces a quejarte, para que empieces a echarle la culpa a todo mundo. Ese es el plan del diablo, de su zarandeo, de su sacudimiento. Pero el plan de Dios, ¿por qué lo permitió Dios? Es para que te fortalezcas. O sea, es todo lo contrario. Es porque tenían que entrar a lo más profundo de los sentimientos de Pedro y tenían que quitarle sus temores y tenían que tratar con su carácter y tenía que tratar Dios con él en sus áreas que él estaba fallando. Y la única manera de limpiar a Pedro para que se convirtiera en el gran apóstol era sacudirlo como a trigo. Déselo fuerte. Porque Dios no quiere trigo con paja. No quiere trigo contaminado. No quiere trigo sucio. Él te quiere a ti y a mí puro trigo. Para poder ser usados y procesados y moldeados como Él quiere usarnos, necesita necesita permitir que esos vientos vengan y nos zarandeen. Por eso le puse sacudidos por un tiempo. Pero ese tiempo de sacudimiento es un proceso, diga conmigo, proceso de limpieza. Por eso la palabra clave es, te van a zarandear, pero como a trigo.
En otras palabras, una vez que pase el zarandeo, va a quedar la pureza de Pedro. Ya no va a ser un Pedro tímido, ya no va a ser un Pedro con temores, ya no va a ser un Pedro atrabancado, ya no va a ser un Pedro con mal carácter, ya no va a ser un Pedro acobardado, va a ser un Pedro, el apóstol de Yeshua HaMashiach, usado bajo la unción con poder y autoridad. La cizaña entre el trigo. Mateo 13:24. Yeshua les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Por eso es necesario a veces tener que ser sacudidos por un tiempo para que nos quiten en medio toda la cizaña. Son palabras que no le gusta a usted por lo visto. Estoy usando palabras malas, palabras aquí. Diga conmigo zarandeados. Diga conmigo cizaña. Diga conmigo Satanás. Ay, Señor, ¿hasta cuándo va a empezar a predicar palabras bonitas? Aquí son puras palabras feas, imagínense nomás. Zarandeados, Satanás. Y ahora, por si fuera poco, ahora ya le añade otra palabra fea: cizaña. Entonces dice que a veces en el trigo, digan el trigo, se filtra la cizaña. La cizaña es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. La cizaña es contaminación del trigo. La cizaña es esa planta que crece a un lado del trigo, que le roba todos sus nutrientes. La cizaña es esa planta que nace a un lado del trigo para que el trigo no madure. Cizaña es aquello que está estorbando en la vida del trigo para que el trigo no crezca, para que el trigo no se nutre, para que el trigo no madure, para que el trigo no llegue a alcanzar el nivel natural que debe de alcanzar. Ese es el plan de la cizaña. Diga conmigo, la cizaña es estorbos. ¿Qué es una cizaña aplicando a lo espiritual? Bueno, puede ser tu mal carácter. Ese puede ser una cizaña. Tú eres trigo, pero el enemigo está sembrando una cizaña para que tú no crezcas, para que tú no avances. Puede ser la shonjará, lengua chismosa. Ese puede ser una cizaña. ¿Aló? Está como muy serio usted, no sé qué le pasa hoy. Ayer estaba muy contento. Cizaña es todo aquello que me rodea, que no me permite avanzar, que no me permite crecer, que no me permite lograr el llamamiento o los objetivos que el Señor ha diseñado para mí. Todo esto es la cizaña, llámese carácter, pensamientos, actitudes, la lengua chismosa, todo. Usted nada más imagínese lo que puede aplicarse a la cizaña. Entonces, fíjese qué tremendo dice Dios: yo quiero que mi pueblo sea puro trigo. Y quiero que mi pueblo alcance la madurez. Quiero que mi pueblo alcance el llamamiento. Quiero que mi pueblo alcance los niveles a los que yo les estoy llamando. Entonces dice, permite el zarandeo, permite el sacudimiento, permite las pruebas, permite las luchas que nos sacudan para podernos liberar, diga liberar, de la cizaña. ¿Cuántos le pueden aplaudir? Entonces, número uno, el zarandeo sirve para limpiarnos de toda cizaña. Número dos, el zarandeo nos esconde en la presencia del Señor. Quiero usar este versículo. En Jueces 6:11. Y vino el ángel de Yahweh del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual pertenece a Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
¿Sabe lo que significa la palabra madianitas? La palabra madianita significa riña, significa pleito, significa conflicto. Eso es lo que significa la palabra madianitas. La palabra madianita en la escritura, en el hebreo, significa pleito, riña, contienda, guerra, división, lucha, prueba. Esto significa Madián. Madián en sí quiere decir riña, pleito. Todo aquello que está causando pleito. Entonces, cuando el trigo está siendo sacudido, diga, el trigo está siendo sacudido. Vamos a darle una aplicación espiritual y práctica a esta palabra. El trigo, cuando es sacudido en el lagar viene siendo aquí en el pueblo, somos parte del rebaño del Señor. Cuando el trigo es sacudido, está siendo zarandeado. Y entonces, ¿sabe? Lo zarandean, lo mueven y lo avientan, y viene el viento y se lleva la paja. Sopla el viento y lo están zarandeando, y el trigo está ahí como medio mareado y de tantos golpes y luchas y pruebas, y dice, ¿hasta cuándo se va a acabar este zarandeo? Pero no te preocupes, trigo, este zarandeo es por un poco de tiempo, pero el propósito es para limpiarte toda la cizaña que hay alrededor de ti. Y el propósito de este zarandeo es para esconderte de los madianitas. Es para protegerte de toda riña, de toda división, de toda prueba que el enemigo quiera venir. Déjate sacudir, porque es parte del proceso de la madurez. Es parte del proceso del crecimiento. El zarandeo, Satanás lo intenta para mal, pero Dios lo permite para mi bien. Aleluya. Y mire qué tremendo también el zarandeo. Es importante porque también produce fruto y nos mete a la fiesta. Mire lo que dice Éxodo 34:22. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, de los primeros frutos de la siega del trigo. Diga, la siega del trigo. Y la fiesta de la cosecha al fin del año. Si el trigo no es sacudido, no hay fiesta. Si no hay trigo limpio, no hay comida. No hay trigo, no hay pan, no hay fiesta. Solamente hay fiesta cuando hay trigo limpio. Pero para que haya trigo limpio, ese trigo tiene que ser sacudido por un tiempo. ¿Y sabe a quién va a usar Dios para sacudirte? Al mismo diablo, a Satanás. Va a usar Dios a Satanás, le va a permitir que venga ese zarandeo. Satanás lo va a intentar para mal, pero Dios lo va a aprovechar para bien. La intención de Dios nunca era matar a Pedro. La intención de Dios cuando permitió que Satanás zarandeara a Pedro, no era la intención de matarlo. No era la intención de que se fuera de la iglesia todo desanimado. No era de lastimar su alma, su corazón. La intención de por qué Yahweh Dios permitió el zarandeo de Pedro era para limpiarlo, para santificarlo, para fortalecerlo, para luego levantarlo como un poderoso apóstol que pueda ser moldeado y pueda ser servible al propósito y al llamado que Dios le estaba haciendo. Y entonces yo miré que había una fiesta que se llama la fiesta de las semanas. ¿Y sabe cuál es esa semana? 50 semanas. ¿Sabe cómo se llama? La famosa conocida Pentecostés. ¿Sabe por qué se llama Pentecostés en español? Pen viene del griego, pero ¿cuántos saben que la escritura no se escribió en griego? Originalmente fue en hebreo. La palabra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en hebreo esta fiesta?
Shevaot, que quiere decir semanas, contar los días. Pero ¿por qué sabemos que son 50 días? Porque Pentecostés significa 50 días en griego y luego lo tradujeron al latín y al español. Y de ahí viene la palabra, la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué significa Pentecostés? Significa que 50 días. Ahora yo le pregunto a usted, los que saben Biblia, ¿qué sucedió en Pentecostés? ¿Ah? Ciertamente Juan bautizó en agua para arrepentimiento, pero yo los voy a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y entonces viene la fiesta de Pentecostés. Y entonces dice que viene un viento. Es más, vamos a verlo. Hechos capítulo 2. Y dice, y era la fiesta de Pentecostés, era esta fiesta. La fiesta de la siega, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la siega del trigo. O sea, la fiesta cuando el trigo es sacudido. Esto me gusta. Yo sí me estoy gozando, amados. Entonces tiene Hechos capítulo 2. Dice, era la fiesta de Pentecostés y todos estaban reunidos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó después? Dice que ¿qué vino? Que sopló un viento, ¿qué? Un viento fuerte. Hubo estruendo y sopló un viento fuerte. ¿Sabe por qué? El viento. ¿Por qué el viento en Pentecostés? ¿Sabe lo que se celebra Pentecostés? La siega del trigo. Y ahí estaban 120 reunidos en el aposento alto y todos eran trigo. Pero entonces viene el viento y el viento que sopla el trigo es no para que el trigo se vaya, es para que sople, ese viento sopla para que el trigo quede limpio y se lleve toda la paja y toda la suciedad que vaya a haber. Y después del viento que vino, fuego. El trigo no puede ser dañado por el fuego, pero si alrededor del trigo hay cizaña, hay paja, hay basura, hay cosas contaminantes, el fuego purifica el trigo. Todo tiene un porqué. ¿Y cuándo fue cuando recibieron el Espíritu Santo y fuego con un viento fuerte en el aposento alto? En Pentecostés, en Shevaot, que significa, y esta es esta fiesta también, la fiesta de las semanas. Esta palabra, fiesta de semanas, en hebreo se llama Shevaot, y en español, del griego al español, del griego al latín, del latín al español, le llamaron Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta en donde era el tiempo de segar el trigo. Y era el tiempo donde se sacudía el trigo. Y yo veo a muchas iglesias que dicen, somos iglesia Pentecostés. Y dice el cristiano hoy en día, yo soy Pentecostés. Ah, qué bonito, cada rato está siendo sacudido como a trigo. ¿Cuántos quieren seguir siendo Pentecostés? ¿Seguro? Yo no. Yo eso lo recibo una vez al año nada más. Tiempo de madurar. Cuando el trigo es sacudido, es para limpiar la impureza. Dice 2 de Corintios 7:1. Ese zarandeo, ese sacudimiento, esa prueba, esa lucha, esa prueba, ese chisme que se te levantó en el trabajo, esa prueba que estás atravesando en tu casa, esa pequeña lucha, prueba con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, esa prueba es un sacudimiento.
Esa prueba no es otra cosa más que un pequeño zarandeo. Pero no te preocupes, porque Dios está indicando con eso que Él te considera a ti trigo y te quiere limpiar de impurezas. Te quiere limpiar de cizaña. Te quiere esconder de los madianitas y te quiere introducir en la fiesta. Por eso 2 de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, en el temor de Dios. Amados, vamos a ser sinceros con nosotros mismos en esta hora. En realidad, ¿cómo cuesta uno mismo limpiarse de impurezas de la carne y del espíritu? La única manera en que yo he logrado superar áreas en mi vida que ofenden a Dios es cuando me vienen pruebas. Es la única manera que me hace entender que no depende de mi fuerza, no depende de mi sabiduría, no dependo de mis conocimientos y habilidades, dependo de su gracia, de su amor, de su misericordia. Cuando viene un zarandeo, me doy cuenta que soy débil y que todavía tengo áreas en mi vida que no puedo superar. Pero ahí en ese zarandeo, Dios lo permite para limpiarme, para restaurarme, para fortalecerme. Y entonces me doy cuenta que es por gracia, que es por amor, que es por misericordia, que dependo de Él y no de mis propias fuerzas. Oiga, vamos a ser sinceros en esta noche con nosotros mismos. ¿Cómo podemos perfeccionarnos en santidad? Escuchando un mensaje. Este es parte de, pero no lo es todo. La palabra, cuando la escuchamos, aumenta la fe, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra. Pero si después de oírle el mensaje no lo ponemos por obra, entonces dice Dios: ok, necesitamos aventarle un viento a este. Para que, como no quiso vivir el mensaje, no lo aplicó a su vida, vamos a hacer que lo viva. No me entendió. ¿Cómo podemos perfeccionarnos en santidad? Dice que perfeccionarnos en santidad. ¿Cuál es lo que nos perfecciona en santidad? Ajá, el temor. ¿Y cuándo es cuando crecemos en el temor a Dios? En las pruebas. ¿Sabes cuando más le decimos: ay, Diosito, ya no lo vuelvo a hacer? ¿Cuándo es cuando decimos eso? ¿Cuándo es cuando decimos: perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer? Te prometo que si me sacas de esta, ahora sí me voy a portar bien. ¿Cuándo? ¿Cuando todo está bien o cuando estamos siendo zarandeados como a trigo? Dale un aplauso al Señor si puedes. ¿Cuándo es cuando tememos a Yahweh? Cuando estamos pasando por una prueba difícil. Y entonces sabemos, todos los hombres nos cerraron las puertas, todos nuestros amigos nos abandonaron, todo el mundo nos dio la espalda y no nos queda otra cosa más que presentarnos delante de Él y reconocer nuestros errores y nuestras faltas y arrepentirlos y pedirle perdón y pedirle otra oportunidad. Esto se llama siendo perfeccionados en el temor. Pero eso solamente sucede cuando somos sacudidos. Cuando Dios permite que Satanás nos dé una zarandeada. Zarandeada. Ven, hijo, ven poquito. Tú vas a ser mi modelo ahorita. Una zarandeada. Un sacudimiento. Te voy a sacudir.
sacudimiento. Porque lo veo como que está medio hechizado, como que medio distraído, como que medio dormido. Entonces hay que venir a sacudirlo, hay que venir a despertarlo. Aliviana. Despiértate tú que duermes. Iba a usar a una de ustedes, pero dije, no, mejor a... Yo sé no, porque está muy grandote. ¿Cuándo es? Cuando crecemos en el temor y nos perfeccionamos en la santidad. Cuando Dios mandó una prueba fuerte y yo le dije, Señor Padre, sácame de esta y te prometo que no lo vuelvo a hacer. Es la única manera. Y Dios es sabio y Él sabe lo que hace. Si no, no crecemos en el temor, ni nos perfeccionamos en la santidad. Por eso tiene que venir el sacudimiento. Pero acuérdate que te están sacudiendo como a trigo. Es para quitar toda la paja, toda la cizaña, toda la suciedad, toda la basura que hay alrededor de ti, para que después del sacudimiento quedes puro trigo. Y una vez que seas puro trigo limpio, entonces poder ser usado por Él. Vamos a hablar de la paja por un rato, por un tiempo. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo el que hace el mal será como paja, y el día que va a venir le prenderá fuego, dice Yahweh de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, ¿qué es la paja? Y sabe que la paja siempre está ligada con el trigo. Siempre cuando se recoge el trigo, siempre se contamina con paja. Siempre. Por eso tiene que ser sacudido el trigo para quitar la paja. Y sabe lo que dice aquí que es la paja, es la soberbia. La paja se llama soberbia, altivez, orgullo, vanidad. A mí nadie me dice, yo sé lo que hago, lo voy a hacer a mi manera. Ajá. Entonces dice Dios, aviéntele un zarandeo a este, porque anda muy soberbio, anda muy altivo, y hay que darle una lección de humildad. Hello. Yo no sé qué le pasa a usted hoy, amado. Se está gozando. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, que cuando viene la prueba. Entonces, cuando viene el zarandeo, cuando viene el sacudimiento, no te preocupes, porque lo único que va a quedar en mí va a ser trigo. Y todo lo que no queda es porque Dios lo estaba viendo como de más, como extra peso. Estás cargando mucho peso. Andas medio altivo, anda medio orgulloso, anda medio soberbio usted. Anda medio cizañoso. Anda medio contaminado. ¿Cómo hago para limpiar a mi trigo? Y entonces viene Satanás y dice, yo me ofrezco voluntariamente, y aunque no me pagues, a ir a darle una zarandeada a este hijo tuyo, a ver si es genuino trigo o a ver si es pura paja. Y entonces Dios dice, adelante. Vamos, te doy permiso que me vayas y me le des una sacudidita, pero no lo puedes matar, no te puedes meter con sus hijos, no te puedes meter con su esposa ni su matrimonio, solamente lo vas a dar una asustadita nada más. Una zarandeadita, vamos para que despierte, porque anda medio distraído, anda medio carnal mi hijo. Y hay que darle un despertamiento, una despertada. Entonces
¿Cómo lo vas a hacer? Y Satanás planea, dice, bueno, voy a hacer que el patrón lo llame a la oficina y que le diga, a partir de hoy es tu último día de trabajo. Y entonces va uno, ay Señor, ¿en qué te he fallado? Y Dios empieza a sacar su lista en los diezmos. No has ido a la iglesia porque dices que trabajas mucho. Has estado descuidando tu hogar, tu esposa, tus hijos. Has estado descuidando tu servicio conmigo. Ya no has estado metido en la oración, en la palabra. Ya no has ido a los cultos. Señor, por favor, perdóname. Sácame de esta. Y te prometo que ahora sí voy a dar mis diezmos. No voy a faltar a la iglesia. Y ya me voy a portar mejor con mi familia, Señor, pero dame otra oportunidad. Y luego le llama al patrón en ese momento y le dice, oye, te voy a dar otra oportunidad. ¿La quieres? ¿Quieres mantener tu trabajo? Sí, te vamos a dar otra oportunidad. ¿Qué pasó ahí? Fue zarandeado. Fue una sacudidita. Esa mala noticia que te dio el doctor, esa mala noticia, ese pleito que tienes con algo físico o algo, ¿cómo se llama? Legal. Eso esa mala noticia que fuiste al doctor por un dolor y te sacó el montón de cosas, ¿verdad? Por eso le llaman el matasano. Porque uno solamente va con un dolor de estómago y resulta y sale del doctor con úlcera, con diabetes, con cáncer, con tumores. Dios reprendo al diablo. Uno nomás fue con un dolor de estómago, nada más. Y bueno, y nos mandan a hacer análisis y que más análisis y que más análisis y que usted tiene esto y que tiene aquello y que su abuelo se murió de eso y su papá se murió de eso y su tío se murió de eso. Usted también va a morir de eso. Y entonces viene el sacudimiento y dice uno, ay Padre, qué tremendo sacudimiento me está mandando con esto. ¿Y qué hace uno, hermano? ¿Qué hace uno con una noticia de esas? Este está loco, no sabe nada. Pero ahí está el dolor. Llega el momento que aunque tú tengas mucha fe y dice, yo reprendo al diablo, pero si el dolor ahí está, te la vas a empezar a creer. Y no te queda de otra más que ir, humillarte delante de Yahweh Rafa y pedirle a Él que te sane y te restaure. No hay de otra. Y a lo mejor tenías mucho tiempo que no orabas como ese día oraste. Vamos a seguir hablando de la paja. Lucas 3:17 dice, tiene la pala en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero, mientras que la paja quemará al fuego que no se apaga. El que viene después de mí separará los buenos. Es el mismo versículo, pero en dos versiones diferentes. El que viene después de mí, aquí está hablando el apóstol, Juan el Bautista. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en el fuego que nunca se apaga. Entonces aquí está hablando del trigo y la paja. Está diciendo, amados, yo prefiero ser trigo que paja. ¿Qué quiere ser usted? ¿Trigo o paja? Yo prefiero ser trigo. Aunque al trigo hay que sacudirlo, pero la paja hay que quemarla. Así que mejor prefiero ser sacudido que quemado en el fuego. ¿Aló? Entonces, si Yahweh tiene que permitir un zarandeo, porque no quieres doblegar esa soberbia que traes, porque no quieres cambiar ese carácter que traes, porque no quieres entregar esa área que te está afectando y está afectando a los de alrededor, porque no quieres entregar eso, porque sigues en esa misma actitud y tú sabes que no es correcto y estás ofendiendo al Señor con esa actitud y te mantienes en esa posición como Pedro lo hizo, entonces Dios va a permitir
un sacudimiento por un tiempo para quitar, para que despiertes, para que entiendas que no es de ti, que no es de tu propia fuerza, que dependes de Él. Esa soberbia te la van a quitar por ese zarandeo. Ese orgullo y esa altivez te la van a quitar por un zarandeo. ¿Sabe qué es lo que a mí me ha hecho bien humilde? La zarandeada que me ha pegado el diablo. Una zarandeada que nos ha pegado el diablo, que no nos queda otra más que reconocer que uno en la carne le es débil. Y que uno como hombre, aunque siervo y ungido como usted quiera, pero con fallas. Y a veces errores. Y a veces horrores. Y la única manera en que hemos venido sobreviviendo en el llamamiento y creciendo en la santidad y creciendo en el temor a Dios y queriendo buscar más de Dios ha sido por esas pequeñas zarandeadas que Satanás nos ha pegado. Es donde venimos y nos volvemos humildes y reconocemos: Señor, sin ti no puedo. Ya me di cuenta que con mi propia fuerza no voy a poder. Te necesito a ti, necesito de tu ayuda. Y volvemos al autor y consumador de nuestra fe. Pero hay un final feliz. Diga, un final feliz. No todo es mala noticia. Hay un final feliz. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Aquí hay una parte bien importante. Yo he rogado por ti. ¿Sabe que la escritura dice que Yeshua se sentó a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros? Entonces, cuando Él está de allá a la diestra del Padre, está viendo ese zarandeo, está viendo esa prueba, está viendo esa lucha por la que tú estás pasando, está viendo esa aflicción, está viendo esa batalla, está viendo esa debilidad, está viendo esa flaqueza. Cuando el Señor, sentado a la diestra del Padre, está viendo tu aflicción, Él ruega al Padre, intercede para que tu fe no falle. Por eso, después de tantos años, con pruebas y luchas, con enfermedades y todo lo que quieras, aquí estamos todavía, más enamorados del Señor que nunca, alabándole y sirviéndole. Porque yo le puedo preguntar: ¿cuántos de aquí tienen 5 años para arriba de creyentes? Pues ya tiene varios tiempos ya que está siendo probado. Y ha sido probado de una manera, ha sido probado de otra manera, ha sido probado de esta otra manera, y probado, y luchas, y pruebas, y ataques, y por todo lado. Pero aquí está todavía. Y está en victoria. Porque hay un amén, déselo fuerte. Porque Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Por eso, guarda la fe. Pon tu mirada en Él, en Yeshua, que es el autor y consumador de tu fe. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la lucha, en la aflicción. Enfócate en Él, que es tu fortaleza, y Él te va a sacar adelante en esa prueba y en esa lucha. Entonces verso 61 dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Y por qué le llamé a esto un final feliz? Porque por fin Pedro, el fuerte, el impulsivo, el de carácter fuerte, fue doblegado. Entendió la humildad, fue humillado. Porque acuérdate cuando él dijo: Pedro, te van a zarandear, dice: que me maten también. Y si la cárcel y golpes, no importa. Impulsivo el Pedro. Al Pedro nadie le hace nada. Y fíjese cómo el Señor lo zarandeó.
lo zarandeó. Satanás, el zarandeo de Pedro fue al canto de un gallo. Ah, tú andabas con él. No, yo no, ni lo conozco. Lo negó la primera vez. Y luego fue con otro grupo de gente que estaba ahí. A mí se me hace que este era uno de esos y andaba con ese que acaban de aprender, que se llama Jesús de Nazaret. Tú eres uno de ellos. No, yo ni tal conozco a tal hombre. Dice la Biblia que hasta empezó a blasfemar y a decir malas palabras. A mí no me comparen con ese. Yo ni lo conozco. La segunda vez lo negó. Y luego otra vez a otro grupo se arrima y le dice: tú hablas igual a los discípulos de ese que acaban de aprender. Y dice que maldijo y dijo: no, yo ni lo conozco a ese hombre. Y la tercera vez que lo negó, dice ahí, quiero que ponga mucha atención, dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Dígalo, miró. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo cree que el Señor volteó a ver a Pedro después de que lo negó 3 veces? El Señor, después de que lo negó esas 3 veces, el Señor volteó y lo miró. ¿Cómo cree que lo miró? Con compasión, con amor, con misericordia, como diciéndole, con ternura, como diciendo: Pedro, ¿te acuerdas que te dije? Pero no te preocupes, había un plan. Y porque el Señor miró a Pedro, fíjese qué tremendo, lo negó 3 veces. 3 veces renegó de él y lo negó. 3 veces renegó, murmuró, se quejó y negó. ¿A cuántas veces a ti te ha tocado renegar, tal vez consciente e inconscientemente, por una prueba que estás pasando? Y mientras más prueba la lucha, más grande la murmuración que tiene uno, más grande la queja. Nunca te has atrevido a decir: ¿por qué, Señor? O te has atrevido a decir: ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, ahí te estás quejando, ahí estás murmurando. Entonces, cuando Pedro lo acaba de negar 3 veces, el Señor volteó y lo miró. Y yo creo que lo miró con tierna compasión. La mirada del Señor no fue de condenación. No fue una mirada de condenación, no fue una mirada de vergüenza, de avergonzarlo. Fue una mirada de compasión, de misericordia, de oportunidad, porque así es nuestro Dios. Dice que si nosotros le negáramos a Él, Él no se puede negar a sí mismo. En otras palabras, lo que Él prometió a ti y a mí lo va a cumplir, porque así es Él. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él se propuso hacer, lo va a hacer. Lo que Él prometió, lo va a cumplir, porque Él es Dios de amor. Y aunque tú lo niegues, Él no se puede negar a lo que te prometió. Así de grande es el amor de Dios. Y entonces dice que cuando el Señor miró, diga miró, miró a Pedro, Él recordó, y recordó Pedro la palabra del Señor. ¿Sabe que esa mirada lo hizo recordar? Lo hizo reflexionar. Por eso digo yo que fue mirada de compasión y misericordia. Entonces dice: Él se acordó de lo que el Señor le había dicho, como le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces cuando el Señor voltea a ver a Pedro, el gallo canta. Pedro le niega 3 veces y el gallo canta. Y se acuerda lo que lo que el Señor le dijo. Y también se acordó lo que Pedro le dijo a él. Si fue medio soberbio Pedro, ¿no? Señor le dijo: Pedro, te van a sacudir un poco de tiempo, pero no te preocupes, va a ser para tu propio bien. Te van a quitar la paja, te van a limpiar. Ese sacudimiento es para que quede puro trigo en ti, es para que pueda ser usado, porque un trigo sucio es inservible, porque un trigo contaminado no sirve, no se puede manejar, no se puede usar, no se puede comer. Así que hay que limpiar el trigo. Así que no te preocupes, Pedro, yo te quiero usar grande, poderosamente, por eso te vamos a limpiar.
y vamos a usar a Satanás. Esa es la parte que usted no comprende, ¿verdad? Ni yo tampoco. Esa es la parte que no vamos a comprender. Ese es un misterio, que Dios usa al mismo diablo para bendecirnos a nosotros. Eso es un misterio. Cuando ya esté allá con el Señor, le pregunta a usted: oye, Señor, a ver, vamos a sentarnos, tengo una pregunta para ti. Pero ya que esté allá usted, y si usted se quiere ir hoy, oramos para que se vaya hoy con el Señor. ¿Cuántos ya quieren irse? ¿Cuántos se quieren ir hoy esta noche para ir a preguntarle al Señor? Eso supuse que nadie quería irse todavía. Ahí se lo preguntamos después, ¿verdad? Muy bien, entonces el punto, ¿cómo le puse a este punto? ¿Cómo le puse? Okay. ¿Por qué un final feliz? ¿Por qué? ¿Por qué un final feliz? Porque mire lo que dice: después de que todo esto le pasó, salió, fue y lloró amargamente. En otras palabras, se arrepintió. Y ese lloro amargo, ese trago amargo, esas lágrimas amargas que le salieron a Pedro, fue el punto crucial de la limpieza de su alma, de su carácter, de su mente y de su corazón. Hasta en este momento Pedro se arrepintió de corazón y de verdad. Cuando lloró amargamente, lloró pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole al Señor otra oportunidad. Lloró reconociendo que efectivamente sí lo había negado, pero lloró diciendo: Señor, pero si tú me das otra oportunidad, te serviré hasta los últimos días de mi vida. Pero perdóname. Ahora, ¿se acuerda la palabra que el Señor le dijo? Le dijo: pero una vez que tú hayas regresado, diga regresado. Aquí hay dos palabras claves. Diga regresar y fortalecer a los demás. Es que Dios es sabio en lo que hace, hermano. ¿Sabe cuándo es cuando yo puedo darte el consejo? Cuando yo ya lo atravesé y te puedo fortalecer, porque yo ya pasé. Cuando viene y me dice: hermano, estoy pasando por una escasez económica fuerte. Yo sé perfectamente bien lo que eso significa, porque ya lo atravesé. Hermano, el doctor dijo que estoy enfermo de esto. Yo sé perfectamente bien lo que eso significa. El doctor le acaba de decir a mi esposa que tiene un tumor canceroso. Sé perfectamente bien lo que eso significa. Me acaban de correr del trabajo y me dieron 30 días para irme, y me corrieron también de los apartamentos donde vivía. Sé perfectamente bien lo que me estás diciendo, porque todo eso yo ya lo viví. Hermano pastor, estoy teniendo problemas con mi esposa. Sé perfectamente bien lo que estás diciendo. Mi esposa no se sujeta. Sé perfectamente bien lo que estás diciendo. Ay, ay, ay. Mis hijos como que en una etapa de rebeldía, como que no obedecen, como que no quieren. Sé perfectamente bien lo que está diciendo. Hermana pastora, mire que mi esposo que no me trata bien, que no me ama, que no me quiere, que no me da, que no me lleva, que no me trae. Porque esa es la queja de la mujer, ¿verdad? Y dice la pastora: sé perfectamente bien lo que estás diciendo. ¿Cómo puede ser posible que yo me pare aquí delante de usted a decirle que usted necesita ser zarandeado sin antes yo también ser zarandeado? Sí, hermano, si la actitud que ahora hay en mí, si la madurez que ahora hay en mí, la manera de ver la vida, la manera de percibir las cosas, la manera de comprender las cosas, es más fácil para perdonar. Ahora ya es más fácil pasar por alto la ofensa. Ahora ya no soy tan almático, ya no agarro las cosas tan a pecho. Ahora ya no estoy siempre a la defensiva. Ahora me abro, doy oportunidad. ¿Por qué? Porque ya pasé por todo eso. Yo ya sé para qué pelearnos y estar enfocados en cosas que no valen la pena.
mejor esforcémonos y demos todo nuestro esfuerzo y empeño en las cosas que sí valen la pena. Espéreme, pero para llegar a ese nivel de entendimiento, para llegar a ese nivel de fe, tuvimos que ser zarandeados. Aquí hay dos palabras claves. Una vez que hayas regresado, la primera palabra, diga conmigo, es regresar. Y la segunda palabra es fuerte. Fíjese lo que le está diciendo el Señor. Pedro, pero en este zarandeo vas a volver más fuerte que nunca. Un ejemplo. Si me llego a quedar sin carro, a mí eso no me asusta, porque ya por muchos años anduve sin carro. Si llega una escasez, a mí eso ni me mueve, ni me asusta, ni me espanta el sueño, ni nada, porque ya pasé por eso. Un ataque de enfermedad al cuerpo, a mí eso no me asusta, porque ya pasé por eso. Perder el trabajo, ya pasé por eso. Perder el apartamento, ya pasé por eso. Perder la iglesia y todas las ovejas se van, ya pasé por eso también. Sí, ya pasamos. Hasta la última oveja que nos quedó, yo dije, de aquí no me voy mientras que esté una, pues aquí me quedo porque soy fiel al llamado. Y solamente nos quedaba una oveja. Y al último llegó la ovejita y dijo, bueno, hermano, pastor, pues ya todos se fueron y ya nada más quedo yo. Y entonces yo le dije, ¿y quieres irte tú también? Puedes irte. Y yo quería que se fuera para yo venirme, porque yo no me podía mover mientras que él estaba ahí. Y me dijo, sí, yo también vengo a decirle que ya me voy. Dijo, gloria, por fin. Pues yo no podía correrlo. Mientras que él estaba ahí, yo allí estaba. Sin ovejas, sin dinero, sin casa, sin apartamento, sin carro, sin familia, sin nada, sirviéndole al Señor. Zarandeo, me la sé. Zarandeo en la familia, zarandeo en el ministerio, zarandeo en el dinero, zarandeo en la salud, me la sé. Pero eso me ha ayudado a tener más fe, a regresar, diga regresar, regresar fuertes. Y aquí hay una palabra clave, diga consolados. Segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea Baruch Hashem, dice ahí en inglés, digo en hebreo, en hebreo dijera Baruch Hashem Elohim. Sí, bendito sea Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pareció como una poesía, pero es una gran verdad. Vamos a verlo, vamos a analizarlo con cuidado. Dice que Él es el Padre, nuestro Dios es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En medio de ese zarandeo, yo dependo de su amor, de su misericordia y de su gracia y de su poder y de su autoridad y de su consuelo. Ahora, mire lo que dice el verso 4. Aquí está la palabra clave. Dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Y sabe dónde estaba Pablo, cuando estaba hablando de esto? Estaba en la cárcel. Él dice, el cual nos consuela. Él era consolado en medio de toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a otros. Pablo, estoy pasando por esto, no te preocupes, que mi Dios es grande y Él suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque yo he pasado por esa prueba y Dios nunca me ha dejado. Porque también escrito está, una cosa que digamos está escrito, pero cuando lo vivimos, ahí la cosa ya cambia.
Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios va a permitir un zarandeo de escasez, no va a ser al grado que te vas a morir de hambre. Él va a suplir el pan, pero vas a pasar por la prueba. Él va a suplir. Ahí en medio de la nada va a haber fuerza. Por eso estamos aquí todavía. Si no fuera por esto, nadie de los que estamos aquí estuviéramos aquí. ¿Quién soporta tanta prueba y tanta aflicción? Solamente cuando Él nos fortalece, cuando Él nos consuela. Pero una vez que tú regreses, fortalece a tus hermanos. Ahora imagínese Pedro ya siendo zarandeado y ver a un hermano ahí, otro apóstol, si usted quiere, otro siervo, que de repente le viene una prueba y como que anda ahí medio titubeando. Y entonces Pedro, por lo que ya pasó, experimentado Pedro, ya que después fue zarandeado, usted que Pedro no tenía palabra de consuelo y con una actitud diferente, no diciéndole, ya hombre, deja de estar de chillón, hombre, fortalécete en Dios. No, ya Pedro era muy diferente. No te preocupes, hermano, porque yo pasé por algo semejante y Dios no me dejó. Su amor es tan grande que no me desamparó. Como Él fue consolado por Dios, Él pudo consolar a otros. Por eso a veces, diga conmigo, Dios permite que seamos sacudidos como a trigo, porque Él quiere limpiarnos. La palabra consuelo es naham en hebreo, que significa dar un suspiro, respirar fuertemente. Es como cuando uno por fin ya descansa. Diga un suspirar. Vamos a suspirar. Esto ya se me adelantó. Vamos a suspirar. Vamos a suspirar. Diga. Eso quiere decir la palabra consuelo. Un naham quiere decir un suspirar, un respirar en sentido favorable, compadecerse, dar un aliento, dar un alivio, aplacar de esa ansiedad, de esos nervios que traigo. Aplacar, ese es el consuelo. Es una experiencia, recibir compasión y misericordia. Esa es la palabra consolación en hebreo, la palabra naham. Y dice cuando regreses, ¿verdad? Ya voy terminando. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Yeshua regresó, diga conmigo, regresó a Galilea. ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresó? ¿Cómo? ¿En el poder de qué? ¿Pero después de qué? ¿Dónde estaba cuando dice regresó? En el desierto. ¿Cuánto tiempo duró en el desierto? 40 días y 40 noches. ¿Y qué? ¿Y para qué lo llevaron al desierto? Para ser tentado ¿por quién? En otras palabras, lo llevaron al desierto para ser zarandeado por 40 días. Usted dirá, ¿cómo el Señor lo zarandeó Satanás? Bueno, entienda el mensaje. Satanás no lo zarandeó en el sentido de que le dio un sacudimiento, pero dice que lo tentó o no. Ahora, yo no sé cómo le llama a usted a eso. Yo no sé qué le llama a usted ir al desierto y estar en el desierto 40 días y ser tentado por el diablo por 40 días. Yo no sé a usted cómo le llama a eso. ¿Vacaciones? ¿Vacaciones en Hawái? ¿Cómo le llama a usted eso? ¿Ir a pasear a la bahía de allá de Acapulco? ¿Cómo le llama a usted ir al desierto y ser tentado por Satanás y no comer por 40 días? ¿Cómo le llama a usted eso? ¿Cómo se le llama eso? Ahora, aquí la parte clave aquí es, pero cuando Yeshua regresó,
Regresó de la tentación, regresó de la aflicción, regresó del hambre, regresó del desierto, regresó de la prueba, regresó de la lucha. ¿Cómo regresó? Después de la zarandeada, ¿cómo vas a regresar? Después de la guerra, después de la batalla, después de esa aflicción, ¿cómo vas a regresar? En el poder del Espíritu. Entonces, mira, diablo, tú me has estado zarandeado, pero mi fe no ha fallado ni fallará, porque Él intercede por mí. Y tengo noticias para ti: una vez que pase esta prueba, voy a regresar con más fuerza, con más poder y con más autoridad. Aleluya. En conclusión, con esto termino. Fortalecidos en la fe. Esta es la parte, ya, amén, con esto termino. Esta es la parte que me interesa ya terminar y dejar sellada esta palabra. Colosenses 1:10. Para que andes como es digno del Señor. Para eso son las zarandeadas. Para eso son los sacudimientos. Para eso son las pruebas. Para eso son las aflicciones, para aprender a andar en el temor del Señor. Hello. El cristiano que más santidad y consagración busca es por más pruebas y luchas que ha pasado. Quiere decir que si yo ando buscando mucha santidad, ¿por qué cree que será? ¿Por qué cree que será? ¿Porque predico acá arriba? No, por las pruebas que me han venido. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que puedas tener, número uno, con esto termino, el resultado de esa prueba, el resultado de esa aflicción, el resultado de esa sacudida, el resultado será que te vas a fortalecer en su poder y vas a tener perseverancia, paciencia y gozo. Yo no sé si me está entendiendo. Pero si a mí me vuelven a dar una noticia como de las que ya he tenido, de las que ya he vivido y de las que ya miré que Dios es fiel. Yo no sé si he contado esto, siento hacerlo ahorita como testimonio. Vino una prueba fuerte a nuestras vidas, como matrimonio, como familia. Entonces yo tenía que irme del trabajo y del apartamento y tenía que dejar todo. Y yo me acuerdo que mi esposa, la única palabra que dijo es: pero ¿de dónde tenemos dinero para hacer todos los cambios? Y yo le dije: acuérdate que Yahweh Jireh. ¿Sabe qué significa Yahweh Jireh, verdad? Fue lo que le dijo Abraham a Isaac cuando le dijo: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Yahweh Jireh. En hebreos, en español significa Dios proveerá. Eso fue lo que yo le contesté a ella: Dios proveerá. Y entonces yo me acuerdo que como buena persona y dando testimonio de lo que somos hijos de Dios, creí yo necesario ir a despedirme de aquel que me había ofrecido el trabajo por 8 años. Y fui a despedirme de él y a darle las gracias. Y entonces me acuerdo que fui y hice cita con él y me pasó a su oficina y me dice: ¿Cómo vas a hacer? Entonces no sé, Dios sabe lo que va a hacer, le dije. Pero no vengo a platicar de nada, solamente vengo a darle las gracias
por darme el trabajo y la oportunidad que me dio de estar aquí. Y vengo a despedirme y a darle las gracias. Eso fue a lo que fui. Entonces me dice, siéntate, espérate un momento. Y llamó a su secretaria personal y le dijo, tráeme el libro de cheques. Y yo dije, si yo no le vine a pedir nada, solamente vine a darle gracias y a despedirme. Tráeme la chequera, le dijo a su secretaria. La secretaria va y le trae la chequera y hace un cheque. Lo arranca de ese libro de chequera y me dice, esto es para ti. Siento de Dios, porque resulta que mi patrón, ese patrón, el último que tuve, era cristiano. Y por eso es que yo fui a dar las gracias y todo. Entonces arranca ese cheque y me lo da. Y me dice, yo siento de Dios regalarte esto. Y espero que te ayude. Yo ni quise ver, no lo quería ni recibir, porque no iba a eso. Yo iba a darle gracias. Pero insistió y pues también ya ni modo de hacerme el orgulloso, ¿no? Amén, bueno, gracias, le dije, gracias. Y no miré la cantidad, yo agarré, lo doblé y me lo eché a la bolsa. Gracias, estoy agradecido, vengo a despedirme. Muy contento trabajando con usted. Y me voy. Y me salí y dije, no voy a ver hasta que llegue a la casa. Pero ¿qué cree? Lo miré. Me ganó la tentación, la curiosidad. Cuando llegué a la casa y me estacioné, antes de entrar con Ruth allá a la casa, que estaba muy atribulada y muy afligida, olvídese, era una prueba tremenda, un zarandeo que nos vino fuerte. Y entonces me estacioné en el carro y miré el cheque. $1,000 era lo que me había regalado. $1,000. Hermano, entonces llego con mi esposa y le dije, ¿te acuerdas lo que te dije? Tú preguntabas, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo te dije, Dios proveerá. Y entonces le digo, mira lo que fui a despedir. Ella sabía que me fui a despedir del patrón. Fui a despedirme, pero mira lo que me dio, me lo regaló. Dijo que era una bendición que Dios le puso en su corazón, regalarnos esto. Y se lo enseñé a mi esposa. Ahí está, que no me deja mentir. Un cheque de $1,000, ¿sí o no? Y bueno, ¿qué podíamos decir? En medio del zarandeo, Dios dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Y una vez que tú regreses fortalecido, fortalece a tus hermanos y comparte esta experiencia con ellos y diles cuán grande es Dios para con sus hijos, para los que le aman y les sirven. Póngase de pie. Aleluya. Yo no sé, pero ¿cuántos sienten levantar sus manos y darle gracias y adorarle por un momentito por su palabra? Aleluya. Amén. Vamos a adorarle, vamos a adorarle. Su gracia, su misericordia.
respirar profundo y decir: tú eres grande, Señor. En ti confía mi alma. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Aleluya. Siéntese un momentito, amados. Vamos a repartir los sobres, prepararnos para traer los diezmos, ofrendas al alfolí. Aquí tenemos unas peticiones: orar por Ángel Jair, pedir oración por la familia del hermano Margarito Jiménez, su esposa y sus hijos que vienen del sur. Orar por Victoria Rodríguez, le van a hacer una operación en la rodilla.